Hola, listo. Buenos días. ¿Cómo les va? Soy Crypto Bernie. Le doy la bienvenida a un berraco, un duro de las criptomonedas de XRP, un XRP Army Soldier completo que nos visita al canal de Crypto Bernie y yo realmente contento de tenerlo. Bienvenido, Edu. ¿Cómo has estado? Muy buenas, Bernie. Muchas gracias por invitarme. Se ha demorado un poco esta visita, pero bueno, ya sabes, temas de mudanza y demás. Pero nada, un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Y nada, vamos a hablar un poquito a ver de qué es lo que está pasando alrededor de este mercado y hacia dónde está yendo todo. Pues yo no sé si los que me siguen a mí te conocen a ti. Cuéntanos de ti un poquito, cuéntanos quién eres y hace cuánto estás metido con el mundo cripto y específicamente con XRP. Pues yo comencé en sector cripto en 2017, Ok. en verano de 2017, y comencé pues un poco por lo que comenzamos todos, ¿no? Por accidente, porque te encuentras con Bitcoin, no sabes muy bien lo que es, investigas un poco y te enamoras de esa visión de cyberpunk, de escapar de los bancos, bueno, lo que nos han vendido a todos, y ahí comencé en cripto. La verdad que en 2017 al principio me fue muy bien porque al principio, pues imagínate, ¿no? Regalaban dinero por todos lados y tal. Y cuando llegó el bear market, pues perdí mucho dinero porque era mi primer bull run y mi primer bear market. Y eso de que regalan dinero en este mercado, pues bueno, cuando te das un par de hostias, pues te das cuenta que es mentira, que aquí no regalan nada. Y nada, pues ahí poquito a poco fui estudiando, fui aprendiendo sobre este mercado, sobre lo que lo englobaba y en 2022 decidí comenzar a crear contenido sobre algo que estaba arrancando, que era la normativa ISO 222. De hecho, mi primer vídeo en YouTube es sobre la normativa ISO 222. Y precisamente haciendo ese vídeo, yo que siempre había sido anti-XRP, anti-Ripple, porque claro, Ripple era la moneda de los bancos y bueno, lo que dicen los Bitcoin Maxi, pues precisamente preparando ese vídeo me di cuenta que de golpe Ripple y XRP estaba mencionado una y otra vez en papeles oficiales, que tenía acuerdos con grandes bancos, con Banco Santander, con Banco de Australia, y dije, uy, qué raro, ¿no? Qué raro que esta moneda que a mí me han vendido, que realmente está muerta, que tiene problemas regulatorios, que realmente no va a llegar a nada, de golpe yo me pongo a investigar un poco, imagínate, para el primer vídeo, o sea, una investigación súper superficial, y me comienzo a encontrar con todas estas cosas. Entonces, comencé a tirar del hilo y ahí fue cuando comencé a hacer contenido sobre Ripple, sobre XDC. De hecho, también fui embajador durante prácticamente un año de XDC, el proyecto XDC, sobre Hedera, sobre todo lo que englobaba ISO 222, pero poquito a poco me fui enfocando muchísimo en Ripple porque vi que algo raro había. También hice investigaciones sobre todo el tema del Ethereum Gate, investigaciones sobre la creación de Ripple, sobre la creación de Bitcoin. Y bueno, pues un poquito, ese fueron los inicios en redes, se podría decir. Y nada, pues hasta el día de hoy. Luego también me formé en análisis on-chain, cosa que también le gusta mucho a la audiencia, ¿no? Pues ver un poquito qué es lo que pasa por detrás. El análisis on-chain también nos ha permitido avanzar algunos eventos importantes. Así que nada, en eso estamos, en un crecimiento continuo, en un estudio continuo y aquí estamos. Vídeo diario sobre Ripple, sobre todo lo que ocurre alrededor de este mercado e intentando sacar el máximo provecho pues a este bullrun que parece que está ahí, que no termina de arrancar. Pues es impresionante. Yo arranqué muy parecido. Me metí por donde no era. Y un día dije, oiga, empecé a seguirte a ti, empecé a seguir a Nico, a otra gente, empecé a mirar algunos videos, no muchos. Y ahí me di cuenta que, y el primer video o uno de los primeros videos dije, bueno, voy a empezar a hablar de las ISO 20022 o las 222. Y ahí hice lo mismo que tú, me empecé a investigar y dije, oigan, acá hay algo interesante acá detrás de todo esto y voy a hablar de todas. Pero no pude parar de hablar de XRP, ahí me quedé enfocado, empecé con XRP y dije voy a empezar a hablar de las demás. Y no me da tiempo para hablar de las otras, pueden ser interesantes, pero creo que XRP abarca demasiado, Ripple abarca demasiado, todo el desarrollo que tiene, y tienes toda la razón, es como la antimoneda, el anticripto, pero es la cripto que está desarrollando unas cosas impresionantes. Yo Y siempre, yo siempre digo lo mismo, que a día de hoy yo creo que a nadie le cabe ninguna duda de que en el caso de Bitcoin está muy institucionalizado. O sea, sin ir más lejos, Bitcoin está a los precios que está a día de hoy, yo diría gracias a los ETFs, gracias al apoyo institucional. Sin embargo, dicen que Ripple o que XRP es la moneda de los bancos. Pues claro,
es un poco injusto, ¿no? Cuando Ripple siempre ha ido de cara, Ripple siempre ha dicho que quiere cambiar el sistema financiero, que quiere cambiar todo el tema de los pagos transfronterizos. Ripple siempre ha ido de cara, nunca se ha ocultado. Sin embargo, la creación de Bitcoin, que es ya muy sospechosa, y el devenir que ha tomado Bitcoin también en los últimos años, pues yo para mí, incluso Bitcoin podría ser más institucional que Ripple. Pero bueno, ya cada uno, como siempre, que saque sus propias conclusiones y que estudie lo que tenga que estudiar. Pero para mí la conclusión es clara. No, pues el desarrollo del blockchain y de lo que crearon con Bitcoin al inicio era muy interesante, era como una rebeldía. Pero hoy en día todos han adoptado esa tecnología. Es una tecnología que es muy, muy buena para el mundo entero, para todo estilo de cosas. Y como vemos, el desarrollo de Bitcoin y de blockchain va mucho más rápido que el desarrollo de Internet y de los móviles. Entonces, pues eso, hay que sacarle provecho a todo esto. Oye, te quería preguntar, hay una cosa que a mí me interesa muchísimo de lo que tú haces en el canal, ese es análisis on-chain. ¿Cómo lo haces? Muéstrale a la gente o cuéntale a la gente qué es lo que haces, porque creo que vale mucho más la pena eso que es lo que te diferencia a ti de los demás. Pues mira, pues el análisis on-chain básicamente lo que haces es ver qué está pasando en la blockchain. Tú cuando analizas un gráfico ves lo que está representando el precio, ves cómo se está moviendo el precio, pero al final eso es muy manipulable. En cambio, lo que ocurre en la blockchain pues es difícil de manipular, ¿no? A ver, se podría manipular, pero es raro, o sea, ver cuántas billeteras nuevas están llegando a XRP, ver, por ejemplo, las billeteras que se activan en la red de golpe, pues todo eso es difícil de manipular y eso es información que te da la blockchain propia y son datos, ¿no? Son datos que tú puedes usar para sacar mejores conclusiones. Si quieres, no sé si puedo compartir pantalla por aquí. Yo creo que puede ser. Sí. Y podemos ver, a ver. Me parece increíble. Yo a veces trato de hacerlo y no soy tan bueno como tú. Bueno. No, a ver, al final me he formado y también pues son muchas horas que le he dedicado a repasar un día tras otro pues, todo lo que ocurre a nivel on-chain. No sé si se está viendo. Ya la comparto yo, sí, ahí la tienes. Vale, pues bueno, esta es una de las métricas que siempre uso, ¿vale? Esta plataforma se llama Santiment, ¿vale? Es una plataforma que nos da mucha información tanto de la cadena como también de las redes sociales, ¿vale? Enseguida vais a entender lo de las redes sociales. Por ejemplo, esta métrica de aquí, esta métrica nos muestra el MVRV y el Network Realized Profit and Loss. Son dos métricas que yo las uso en conjunto porque me dan mucha información que para mí tiene que ir de la mano, que es cómo está el holder, es decir, si el holder de XRP está en profit, que nos lo marca este área de color roja, ¿vale? El MVRV lo que nos marca básicamente es si el precio actual de XRP está infravalorado o sobrevalorado en base a su precio medio de compra. Contra más arriba está, significa que está muy infravalorado, por lo tanto, muy posiblemente veamos una toma de beneficios porque hay mucha gente en profit. Por ejemplo, cuando XRP salió al alza aquí, que rompimos el dólar, luego los $2, los 3, bueno, los 2,90, yo durante toda esta subida, cuando veía estas tomas de beneficio, perdón que no lo he dicho, esto en amarillo, estas velas en amarillo, son tomas de beneficio, ¿vale? Se llama Network Realized Profit and Loss, esta métrica. Esas son las tomas de beneficio. Pues aquí, por ejemplo, en el dólar veíamos una toma de beneficios de 265 millones. Aquí más adelante una toma de beneficios de 468 millones. Aquí más adelante otra de 1,5 billones. ¿Qué ocurre? Que en bear market hemos tenido muchas señales de estas y siempre que el MVRV estaba por encima del 15-20% y teníamos una toma de beneficios de ese estilo, yo decía, familia, ya está, nos vamos para abajo, hemos tomado beneficios y ya está. Al final estamos en bear market y cualquier repunte es bueno para la toma de beneficios de esos inversores de corto plazo que al final terminan impactando, ¿no? Y sin embargo, cuando tuvimos estas alzas de los precios, yo avisé, familia, estamos en bullrun, la cosa ha cambiado, se va a solucionar el caso SEC versus Ripple, vamos a tener un presidente pro cripto, por lo tanto son pequeñas tomas de beneficio, que ahora vamos a ver cómo eran tomas de beneficio del retail. Por eso digo que siempre hay que usar las métricas en conjunto con otras y saber analizar muy bien en conjunto todo lo que está ocurriendo. Son tomas de beneficios del retail, por lo tanto no voy a tomar beneficios, pese a que la métrica en bear market sí daba buenas tomas de beneficio y buenas compras, pero en bullrun la cosa cambia y me voy a esperar. Ahora enseguida vamos a ver por qué esa espera.
¿Qué ocurrió? Seguimos avanzando. Aquí de nuevo fuimos a por los 3,34, esos ATH que marcamos. Y aquí tuvimos esta lateralización con un mercado muy débil. Y aquí sí que dije, familia, además lo tengo en el canal de Telegram, Sí. familia, acabamos de tener una toma de beneficios muy extraña, el mercado está muy raro, yo no voy a vender nada, pero no sería mal momento. Pues bueno, pues ya vimos a partir de aquí lo que ocurrió, mercado muy flojo y caídas. Pues esta es una de las métricas que suelo usar también en los últimos días aquí, justamente cuando teníamos el precio en los suelos, en los $2, cuando había tantas dudas, también vi una capitulación en conjunto con esto de aquí, con esta activación de la red, ¿vale? En precios de 2,15. Esto fue el domingo por la mañana, creo recordar, antes de que se anunciara la noticia de la reserva estratégica. Este es el tipo de información que te da la blockchain. Yo me levanté por la mañana y vi que de madrugada habíamos pasado, voy a hacer aquí un poco de zoom, habíamos pasado de tener 9.000 billeteras, 5.000 billeteras activas a la hora, 3.000 billeteras activas a la hora, a de golpe llegar a un máximo aquí de 45.000, a un máximo aquí de 40.000, 41.000 billeteras. Dije, uy, algo está pasando, fijaos, todo el tiempo que tuvimos hasta que el precio se fue a máximo, no a máximos, hasta que el precio despuntó, ¿no? Tuvimos desde la 1 del mediodía, más o menos, hasta el día siguiente. Tuvimos un día prácticamente, desde la 1 del mediodía del día 1 de marzo hasta las 2 del mediodía, más o menos, del día 2 de marzo. Pues eso es lo que nos avanza ese análisis on-chain, ¿no? Nos dice, oye, algo está pasando, no sé lo que va a pasar, pero es muy raro que de golpe haya un por 10 en activación de billeteras. Algo muy parecido vivimos, que también lo enseñé en el vídeo, algo muy parecido vivimos aquí justamente antes de que la jueza Torres dictaminara que XRP era un valor. Fijaos cómo aquí, unos meses antes, cuando había muchísima especulación sobre que se iba a terminar el juicio, muchísima especulación, fijaos cómo aquí el día 19 de marzo tenemos esta multiplicación de 1 por 10 de billeteras activas, pasábamos de 100.000 billeteras activas a 900, 800, 900.000 billeteras activas, ¿vale? ¿Y qué ocurrió en los siguientes días? Un pequeño retroceso y a partir de aquí, fijaos, o sea, pudimos comprar desde los 0,39, ¿quién pillara XRP los 0,39? Hasta los 0,37 y el precio en los siguientes días se fue hasta los 0,57. Prácticamente un por 2, que podríamos haber sacado simplemente por esto, por seguir este tipo de métricas. Y bueno, pues tuvimos varias señales más en las siguientes semanas, ¿vale? Aquí tuvimos otra activación, aquí tuvimos otra activación, cosa que nos decía que algo estaba pasando, que algo se estaba moviendo. Y bueno, pues llegó la noticia de la jueza y ya está. Pero más una métricas. pregunta, lo que nos pasó esta semana, el domingo en la madrugada, ¿tú crees que eso es información interna? ¿O es gente especulando? Cuanto menos es muy extraño, ¿no? Que la red esté tan tranquila como estáis viendo aquí, pese a haber llegado, por ejemplo, cuando llegamos a los 3,40, que había tanto FOMO alrededor de Ripple, teníamos billeteras activas por 13.000 billeteras activas. Es muy raro que si en máximos históricos tenías 13.000 billeteras activas, en $2 de la nada, un domingo encima, se active la red de esta manera. Entonces, seguramente hay mucha gente que ya sabía esta noticia, hay mucha gente que ya sabía que algo iba a pasar y por lo tanto se activaron todas estas billeteras, comenzaron a haber transferencias y bueno, pues eso es lo que nos muestra esta métrica. No sé si tenían información o no, lo que sé es que es muy extraño que no hemos tenido esta actividad ni siquiera cuando hicimos este despunte primero. Entonces yo entiendo que algo ha pasado ahí, ¿no? Algo de información ha pasado ahí. Pues Más información. Dime. Dime, dale. Pues No, no, digo, lo que te quería decir es que pues, después de que se han acabado todos los casos de la SEC en diferentes procesos, yo creo que hay mucha gente esperando que el caso de Ripple se termine pronto, lo cual creo que claro. todavía no va a suceder, pero de pronto por eso puede haber esta especulación, pero fue muy, muy notorio ese movimiento tan fuerte. Claro, yo en el vídeo, claro, cuando grabé el vídeo no tenía información, ¿no?, de lo que había pasado y yo especulaba con eso, con que podíamos tener una noticia importante y que esa noticia importante podía ser el fin del caso SEC versus Ripple. Claro, lo que no me esperaba era que un domingo el señor Donald Trump le diera por poner un tuit diciendo que XRP, Solana y Cardano iban a estar en la reserva estratégica. O sea, yo creo que a nadie le cabía eso en la cabeza y menos con el mercado tan caído, pues yo qué sé. Nadie se lo esperaba, entonces yo pensaba que los tiros iban a ir por el fin del caso
y sin embargo fue por algo mucho mejor, con la confirmación de algo que habíamos especulado en el canal y bueno, pues al final se ha terminado dando, ¿no? Nos llamaban locos, que eso no iba a pasar, que no podía ser y bueno, pues al final se ha terminado dando. Tampoco era tan difícil de imaginar. Yo cuando vi la foto de Donald Trump con Brad Garlinghouse, con el CEO de Ripple, abrí el vídeo al día siguiente diciendo, el caso para mí se ha terminado, la reserva estratégica ya está aprobada y ya está. O sea, ya se ha terminado el calvario de Ripple en Estados Unidos. O sea, ¿qué más quieres? ¿Qué señal más quieres que ver una foto del presidente de Estados Unidos con el CEO de Ripple, teniendo en cuenta todo lo que ha habido previamente entre Ripple y Estados Unidos? Para mí eso fue determinante para darme cuenta que lo que se venía era muy gordo y que como mínimo esa reserva estratégica iba a estar. No me esperaba que fuera tan pronto, pero bueno, pues así ha sido. Así ha sido. Vamos a ver por aquí lo que os comentaba antes de las tomas de beneficio, ¿no? Que se veía claramente cómo era el retail. Voy a hacer aquí un poquito de zoom in, perdón. ¿Vale? Aquí lo que vemos son las diferentes billeteras según su cantidad de XRP, ¿vale? Limpiamos aquí un poquito. Eso sería el retail. Billeteras de entre 100 y 1000 XRP, billeteras de entre 1000 y 10.000 XRP, billeteras que tienen entre 10.000 y 100.000 XRP. Y todas cumplen un patrón muy claro. ¿Qué ocurre? Que veníamos de un bear market donde cada vez que XRP sacaba la cabeza, llegaba a los 0.60, a los 0.70, llegaba una mala noticia y tumbaba el precio, ¿no? Entonces, la gente no se dio cuenta que aquí ya no estábamos en bear market, sino que estábamos en bull run. ¿Qué pasaba con el retail? Que según el precio iba subiendo, ellos iban vendiendo. Fíjate cómo cuando el precio llegó a zonas cercanas al dólar, más o menos por aquí, fíjate cómo las billeteras iban descendiendo, porque la gente no se estaba creyendo esa subida. Pensaban, uy, yo vendo y ya recompraré más abajo. ¿Qué ocurrió? Que el precio rangueó un poco y se fue para arriba. Y fíjate cómo tal como se va el precio para arriba, la gente comienza a recomprar con miedo diciendo, hostia, que me he quedado fuera. ¿Qué ocurre? El precio llega al 1,80, 1,90 y tenemos el mismo comportamiento del retail. Ventas. ¿Por qué? Porque dicen, $2, yo vendo y compro en el retroceso. ¿Qué pasó? Que XRP no solo no retrocedió, sino que prácticamente no dio ni tiempo. Se disparó. Y se fue a los 2,90. Y fíjate cómo cuando XRP llega a los 2,90, de golpe se vuelven a activar las compras. Y fíjate que veníamos de unos meses que el retail estaba muy plano en sus compras, compraba, pero estaba muy plano. Fíjate la diferencia entre toda esta parte y las compras aquí agresivas. Aquí prácticamente es una cuestecita súper llana y aquí es una escalera vertical. ¿Por qué? Porque cuando vieron que se les había escapado 2 veces, dijeron, a mí no se me escapa más, voy a acumular aquí todo lo que pueda por lo que pueda ocurrir. Y cuando XRP llegó a los $3, fíjate cómo las billeteras de entre 100 y 1000 XRP estuvieron acumulando todavía más agresivo al principio. Buscando esas nuevas alzas. Y lo que a mí me dice y me da muy buena información es que, pese a las caídas, fíjate cómo el retail ha seguido acumulando, no se ha detenido. Si nos vamos a ver las ballenas, fíjate cómo las ballenas, bueno, para mí este rango de billeteras es entre ballena y retail, ¿vale? Son billeteras de entre 100.000 XRP y 1 millón de XRP. ¿Qué ocurre? Que para tener 100.000 XRP hace 2 años eran solo $30.000, o sea, no era tanto. Cualquier persona, entre comillas, podía llegar a tener esos $30.000, ¿vale? Por eso las considero entre ballenas y retail. Estas ballenas, si te fijas, hicieron un comportamiento muy parecido también al retail. Comenzaron a vender a precios del dólar y cuando llegamos a los 2,90 hicieron una venta muy gorda. Pero a mí lo que me da más información es esto de aquí. Billeteras de ballenas de entre 1 millón y 10 millones de XRP. Fíjate cómo estuvieron comprando a la par que el precio subía. Voy a limpiar aquí. Fíjate la pedazo de compra que hicieron antes de que el precio se fuera a los 2,90, ¿vale? Y cómo han seguido acumulando durante todo este tiempo. Y han aprovechado, de hecho, estas caídas para seguir acumulando y están en máximos históricos. Las billeteras de entre 1 millón y 10 millones. Y las billeteras de entre 10 millones y 100 millones, pues más de lo mismo, solo que se anticiparon muchísimo en sus compras. Compraron en agosto en precios de 0,50, 0,60, se mantuvieron también un poquito antes de la subida, unas semanas antes, volvieron a hacer una acumulación muy grande y desde entonces han estado manteniendo. Así que, bueno, pues toda esta información es la que nos da el análisis on-chain. Por aquí también tenemos la creación de nuevas billeteras. Estos son nuevos inversores de XRP que llegan al mercado. Aquí, por ejemplo, también nos dio una señal que se podría haber tomado de venta, ¿no? Veíamos que teníamos 31.000 billeteras nuevas en la red de Ripple. Es un máximo histórico descomunal. O sea, creo que lo máximo habían sido 20.000 billeteras nuevas en un día
Tuvimos 31.000 billeteras nuevas, acompañado de grandes movimientos de ballenas, acompañado de muchísimas menciones en redes sociales. Ya sabemos que al final, cuando todo el mundo está hablando de algo, ya es momento de vender. Pues esto se podría haber tomado como un buen momento de venta, pero realmente es eso. Fíjate, el social volume, esto mide las menciones de XRP en redes sociales, movimientos de ballenas aquí en máximos y un crecimiento de red en máximos, pues era un buen momento de venta, aunque yo dije que pues, en 2,60, 2,70 no iba a vender porque lo que podía venir después era mucho más grande. Wow, no, es impresionante ese análisis y esto, si uno lo siguiera y uno fuera un buen inversionista, pues para tomar utilidades, es clarísimo. Ahí hay buenos niveles de compra y de venta y te daría mucha claridad de hacia dónde va el mercado. Creo yo que es una herramienta muy, muy útil y me parece que es súper válida y súper útil, digamos, mezclar la información tuya del on-chain con otros que hablan de diferentes temas como políticos, como lo hace Fran de Bolsa, y es una buena mezcla para analizar. Creo que Claro, vale yo al mucho la final pena lo lo que que digo haces. siempre es que para dominar el mercado, para estar tranquilo, tienes primero todo que entender el activo, entender un poco a nivel macro qué es lo que está pasando, ¿no? Pues qué está pasando alrededor de Ripple, cómo está el tema del juicio, qué está pasando con Trump, qué está pasando en Estados Unidos, hacia dónde está avanzando todo. Y luego, si además tienes herramientas como el trading y tienes herramientas como el análisis on-chain, prácticamente tienes cubiertos todos los espectros informativos que necesitas para estar tranquilo ante caídas y ante alzas en el precio y saber en todo momento qué es lo que tienes que hacer. O sea, para mí es vital, pues eso, tener esas 4 patas bien puestas en tu mesa para no tener miedo, ¿no? Vemos que cuando cae el mercado hay gente que se asusta, que vende, pero gente que básicamente no ha entendido, ¿no? Porque ha comprado XRP porque subía, pero no sabe que XRP tiene el tema de la SEC por delante, no sabe que XRP tiene grandes ataduras con el gobierno de Estados Unidos, no sabe que ese sector va hacia la tokenización y que Ripple lleva construyendo una infraestructura de tokenización desde hace años, dándole stablecoins, dándole marco regulatorio, dándole toda la infraestructura que necesita, también ofreciendo custodia de activos digitales. Al final, todo eso la mayoría de gente no lo sabe y el tener cubiertas, pues lo que digo, todo ese espectro de información, tanto a nivel técnico como a nivel macro y a nivel on-chain, pues te da mucha más tranquilidad. Total, total. ¿Y qué ves en XRP Ledger? Porque el XRP Ledger he visto que han empezado a crecer. Alguien preguntó ahorita si sabíamos algo de Doppler Finance. Creo que es un proyecto bien interesante que está saliendo dentro de XRP Ledger. Hay una cantidad de productos nuevos, entre ellos meme coins, que creo que no valen mucho la pena, pero eso ayuda a crecer la red. Pero, ¿qué crees allá, más allá de Ripple, en XRP Ledger, crees que tiene algo de potencial? Yo sinceramente creo que la XRP Ledger se lleva construyendo los últimos 10 años para esa transición financiera que vamos a comenzar a vivir a partir de ya mismo, ¿no? Estamos viendo cómo las instituciones, una y otra vez cuando se reúnen, hablan de tokenización, hablan de stablecoins, hablan de esa transición, ¿no? De digitalizar el sistema financiero. Lo ha dicho el propio Larry Fink, el CEO de BlackRock, que todo va a estar tokenizado. Y cuando tú te pones a mirar qué es lo que ha estado preparando Ripple en los últimos años, te das cuenta que Ripple lleva años hablando de DeFi institucional, que en los últimos meses ha sacado su propia stablecoin totalmente regulada, que lleva muchos años trabajando en eso, en tokenización, que también ahora ha lanzado una enmienda para poder hacer KYC y para poder hacer procesos de anti-money laundering para los emisores de activos dentro de la red de Ripple. Por lo tanto, eso nos dice que seguramente eso es algo indispensable para que las instituciones puedan emitir activos dentro de la red de Ripple. Igual que cuando nos abrimos una cuenta bancaria, pasamos un KYC en nuestro banco, pues cuando nuestro banco nos ofrezca productos financieros digitales, también tendremos que pasar un KYC con nuestra wallet de Ripple para invertir, ¿no? En esos activos institucionales. Entonces, Ripple lleva mucho tiempo preparando toda esta infraestructura institucional y bueno, pues ahora es muy obvio, pero hace unos meses atrás no era tan obvio y era pues toda esa información la que había que ir sacando cuando XRP estaba a los 0,50 y nadie creía en él, pues para entender, ¿no? Hacia dónde estaba yendo y cómo Ripple se estaba moviendo también en esa dirección, no solo en los pagos transfronterizos, que es el negocio más importante de Ripple, sino también en esa digitalización del sistema financiero, esa digitalización del mercado de derivados, del mercado de acciones, del mercado de materias primas, que cuando se tokenice, no solo se va a tokenizar en la red de Ripple, obviamente, va a haber otras redes, pero seguramente Ripple tenga una gran parte del pastel porque lleva años en esas reuniones, en esos grupos de trabajo del BIS, en esas reuniones del Fondo Monetario Internacional, rodeado de banqueros centrales, pues al final seguramente Ripple esté ahí y habrá otras que el que sea capaz de entender cuáles van a ser esas otras, pues seguramente también consiga muchos beneficios.
Y en cuanto a lo que se está creando, la red de Ripple, pues sí, también me han compartido en estos días el tema de Doppler Finance. Bueno, son plataformas de finanzas descentralizadas que quien las sepa aprovechar muy bien, pero que vayan con cuidado porque ya hemos visto en otras redes pues los problemas que ha habido con algunas plataformas de finanzas descentralizadas, que bueno, al final tu dinero no está del todo seguro. El propio Ledger de XRP, o sea, la propia XRP Ledger es un DEX como tal, y de ahí que estén los automatic market makers y de ahí que esté todo lo que se va a construir de manera nativa en la propia red. Por lo tanto, yo invito a la gente a que trastee, a que investigue, a que use esas plataformas que van saliendo de la red de Ripple, pero siempre con mucho cuidado de eso, de que no les escamen, de que entiendan muy bien dónde se meten, porque perder ahora mismo XRP pues es perder un bien, para mí, según mi punto de vista, muy, muy preciado. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora Ripple se está uniendo con Ondo, tiene una alianza muy fuerte con Ondo, que es una empresa muy grande de tokenización. Pues si no es la número uno, está en el top 3 de las empresas de tokenización, detrás de Build, de BlackRock. Y Ondo es gigantesca y si se está trayendo todo ese negocio a XRP Ledger y a Ripple, se me hace increíble lo que puede crecer ahí. Mira, Eso Bernie, es... hay una cosa que a mí me gusta mucho en mi canal, que es que yo le digo siempre que tenemos que encontrar las miguitas de pan que nos dejan por el camino, ¿no? Muchas veces nos lo dicen de manera tan obvia que lo pasamos por alto, pero otras veces nos dejan miguitas de pan, ¿no? Un par de semanas antes de que se anunciara el partner entre Ondo y Ripple, se supo cuáles eran los invitados al Ondo Summit. Y justamente quien estaba invitado al Ondo Summit era David Schwartz, el CTO de Ripple. Yo dije, ¿qué pinta David Schwartz en el Ondo Summit, siendo que tanto Ripple como Ondo están luchando por el mismo sector, ¿no? Que al final es la tokenización? Pues yo lo dije, digo, se viene un partner seguro entre Ripple y Ondo. A las pocas semanas, ahí estaba el partner. Más tarde, hubo también la inversión o la unión entre Ondo y World Liberty Financial, el fondo de Donald Trump. También sabemos que BlackRock está invertido en Ondo. O sea, BlackRock tiene inversión en Ondo. Por lo tanto, ahí vemos las ataduras que hay entre Donald Trump, entre BlackRock y entre Ripple. Más partners. Partner de Chainlink con Ripple, que salió también hasta hace poco. Chainlink es un proyecto de oráculos que lo que hacen los oráculos es pasar información del mundo real a la blockchain. Entonces, ¿tú para qué necesitas los oráculos? Pues para, precisamente, cuando tokenices esos activos, poder pasar esa información de las finanzas tradicionales a las finanzas digitales. Entonces, tienes la unión de Ripple con Ondo para la tokenización. Tienes la unión de Chainlink tanto con Ripple como con Ondo también para todos esos oráculos para poder pasar esa información de un lado al otro. Tienes la inversión de BlackRock en Ondo. Tienes la inversión de World Liberty Financial en Ondo. Al final, es que nos van dejando muchas pistas por el camino que nos indican hacia dónde se está moviendo todo. Y tienes al propio CEO o presidente de BlackRock diciéndote que todo va a estar tokenizado, diciéndote que Bitcoin es el nuevo oro. Por lo tanto, yo personalmente estoy apostando por eso, por esa digitalización del sistema financiero y por las empresas top que se están posicionando también en esa transición, ya sea Ondo, ya sea Chainlink, ya sea Hedera también. Además, también sabemos que, por ejemplo, en el caso de Chainlink, esos oráculos le sirven también a Swift para la propia digitalización, para la tokenización que está probando también Swift de sus propias redes. Por lo tanto, Ripple comienza a estar también muy cerca de Swift a través de uno de sus partners. No sé, Bernie, yo es que comienzo a ver estas uniones y a mí me dan mucha información de hacia dónde está fluyendo todo. Y mira, hay dos cosas. Ahora que hablas de Ethereum, de alianzas con Ethereum, hay un sidechain que se está desarrollando para desarrollar toda esa tecnología que tienen. Nosotros, hay un conflicto muy grande por el ETHGate y contra XRP, es una guerra ahí escondida, pero el sidechain que se creó en Ethereum de Ripple y de XRP Ledger para desarrollar todo ese desarrollo DeFi de smart contracts y esto es impresionante. Eso es otra adición a todo lo que se está generando para llegar más allá con todo lo que está haciendo Ripple.
es una ventaja muy grande que hay que tener y que hay que aprovechar. Estamos a precios regalados. Hemos visto, yo hago mucho seguimiento al análisis que hace EGRA Crypto de análisis técnico y Dark Defender es otro que hace buenos análisis y ven este precio a $5.85 fácil. Estamos a 2x de ese nivel. Estamos, mejor dicho, hay mucho por delante. Y también tenemos que tener en cuenta que qué ocurre si por lo que sea esos días tenemos una noticia positiva de Ripple y XRP supera Ethereum. Ese sería otro fundamental que pondría a XRP como top 2 de nuevo. Hay mucha gente que es nueva en nuestros canales y no sabe que en 2017 XRP ya era top 2 y XRP estuvo a un simple por 2 de superar a Bitcoin en capitalización. Es decir, estábamos más o menos en la misma situación que ahora con Ethereum, con Bitcoin. En aquellos entonces, la narrativa era, hostia, cuidado, que XRP puede superar a Bitcoin. O sea, había miedo realmente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que CoinMarketCap, precisamente esta plataforma que tú estás ahora compartiendo, eliminó el volumen de los exchanges coreanos de XRP para crear incertidumbre en el mercado. Y claro, ¿qué pasa? Que ese volumen era el 30% del volumen que se generaba sobre XRP. El precio cayó descomunalmente y XRP se fue a la posición 3. Cuando estaba, repito, a solo un por 2 de llegar a la capitalización de Bitcoin. Más tarde, en 2020, ya sabemos lo que pasó. Pasó todo el tema de William Hinman, la demanda de la SEC, y bueno, pues eso fue otro hito que también tumbó a Ripple y tumbó a XRP. Recordemos que XRP lo deslistaron de todos los exchanges americanos, le hicieron el vacío por todos lados, partners que tenía pues dejaron de trabajar con Ripple por miedo a tener represalias y pese a todo eso, Ripple no solo ha sobrevivido, sino que ha resurgido y ha seguido trabajando durante todo ese tiempo para volver a tener un estatus incluso mejor que el que tenía por entonces. Y eso muy pocos proyectos lo pueden decir. Proyectos que estuvieran en 2017 dentro del top 10 CoinMarketCap, hay muy pocos que se mantengan ahí dentro. Diría que Bitcoin, Ethereum y Ripple. Y yo creo que si a Ethereum en 2017 le hubieran dado una estocada como la que le dieron a Ripple, Ethereum no hubiera sobrevivido como lo ha hecho Ripple y no se hubiera reinventado como lo ha hecho Ripple, que recordemos que es que el mismísimo presidente de Estados Unidos ha dicho que lo va a meter en la reserva estratégica. Después de 4 años en una batalla legal, después de haber sido deslistado de todos los exchanges. O sea, es que es una locura realmente lo que está pasando con Ripple y XRP. El cambio es todo. El cambio es todo. Claro, es que ahí está el tema, que a mí se me dice mucho de la fortaleza que tiene Ripple y también me hace generar muchas preguntas, ¿no? De por qué en 2017 no quisieron que XRP siguiera con la tendencia que llevaba, que es que literalmente se podía haber comido a Bitcoin. ¿Por qué en 2020 de nuevo le hacen eso? Para mí, yo creo que había muchos intereses detrás, tanto de Ethereum como de que XRP todavía no fuera su momento. Entonces, ahora sí veo que hay muchos intereses de que sea el momento de XRP. Además, es la moneda top 1 americana. Además, tú cuando te abres CoinMarketCap ves que de las primeras monedas XRP es la más barata, por lo tanto, con poco dinero puedes comprar muchas unidades y dices, hostia, que este proyecto está en la reserva estratégica. Hostia, que este proyecto le ha ganado la SEC después de 4 años. Hostia, que Donald Trump me está hablando de este proyecto. Hostia, que con 1.000 euritos me puedo comprar 500 monedas y con 1.000 euritos solo me compro medio Ethereum o me compro 0,001 Bitcoin o me compro, me compro unos pocos Solanas. Pues prefiero comprarme 500 monedas de XRP que si llega a X precio me forro, ¿no? Ese es el pensamiento del retail. Y eso también hace que mucha gente entre en XRP. Y claro, si encima se pone en top 2 ya, pues imagínate. Es que estamos a solo un por 2. Estamos a solo un por 2 de superar a Ethereum y, bueno, pues de hacer un cambio de paradigma después de muchos años en CoinMarketCap. Oye, mira quién acabó de mandarte un mensaje. Ah, mira, Fran de Olza, lo veo por aquí. Un saludito, si no era una estafa. Eso decían. Eso decían que XRP era una estafa, que, bueno, lo que tanto tiempo hemos escuchado, lo que tampoco sabe mucha gente es que en el foro Bitcoin Talk en 2014, 2015, la gente del foro pagaba en Bitcoin, pagaban recompensas para que la gente escribiera mensajes de FUD contra Ripple.
Incluso simplemente tenían No que sabía copiar y eso. pegar un mensaje de foot para meter, pues eso, miedo sobre XRP, decir que era una estafa, decir que, bueno, lo que tanto hemos dicho. Y yo creo que también de ahí viene también ese antirripelismo, se podría decir, que hay en las diferentes comunidades cripto, que viene prácticamente de ahí, yo creo, de ese sentimiento que se creó en los primeros años en torno a Ripple y en torno a XRP. No, pues sí. Bueno, no, pues es un placer y un honor tener a un duro como tú en el canal. Espero tenerte en 1000 veces y que sigamos hablando. Creo que vale mucho la pena todo lo que sabes y los invito a todos a que sigan a Edu, los que me siguen a mí, que vayan y miren. Es muchísimo. Miren lo que aprendimos hoy. Aprendimos una cantidad de cosas de on-chain. Es un señor que sabe realmente sobre este proyecto y sobre Bitcoin y sobre, mejor dicho, sabe muchísimo. Vale la pena, te doy muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y ojalá la aceptes en 1000 veces más, porque vale oro tener una persona tan pila en este mercado acá en el canal. Pues Muchas te doy gracias, las gracias Bernie. por tu rato, no te alargo más, tenía 1000 preguntas más, pero pues si no, esto se nos Y al vuelve final yo eterno. también me voy enrollando y ya. No, yo también, y hay que ir a hacer otras actividades y me imagino, bueno, no, pero muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias y realmente muchas gracias por toda la información que nos transmites. Yo no falto a ningún video de los que haces y vale la pena, los invito, les voy a dejar en la descripción del video el canal de Edu para que lo sigan. Creo que también en Telegram tienen muchísima información, me la pasas después toda para poder Genial. compartir a la comunidad. Muy bien, pues Muchas muchas gracias, gracias. Bernie. Ha sido un placer y nada, muchas gracias también a tu audiencia que ha estado por aquí. Espero volver pronto. Vale. Bueno, tengan un excelente día y mucha suerte allá en España, en Latinoamérica, desde donde nos estén mirando. Un abrazo a todos. Chao. Chao.